Gracias por estar acá, bienvenidos. Yo soy Lautaro Gajardo, director ejecutivo de Servicap, que es un área de capacitación que tiene el Servicio de Bienestar de los Trabajadores de la Educación, con la que hemos creado este programa gratuito de conversatorios a distancia. ¿Qué es lo que queremos? Aportar con información útil en este momento en que tanto lo estamos necesitando. Especialmente información dirigida a los trabajadores de la educación, pero por supuesto que cualquiera puede participar. Los temas que nosotros estamos tratando en estos conversatorios son muchos de ellos transversales, es decir, de interés general, no solamente para los trabajadores de la educación, sino que para todos, y además que hoy día estamos viviendo una situación de crisis y lo que nos inspira es, por supuesto, ayudar. Y lo que nos ocupa hoy día, la crisis actual nos va a impactar fuertemente, no solamente la economía, sino que la dinámica social en general. ¿De qué vamos a conversar hoy día? Escenarios posibles de la economía post-pandemia. Por ejemplo, ¿qué tan profunda es la crisis? ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar esta crisis? ¿Qué efectos podemos esperar en la dinámica de crecimiento, en los ingresos, por ejemplo, en el empleo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está comportando el mundo del trabajo? Y por supuesto, ¿cómo va a impactar en el presupuesto familiar en el corto y mediano plazo? Hoy día vamos a estar con, y él está por ahí, ¿no es cierto?, don Jorge Gajardo Milla. Jorge es economista de la Universidad de Chile, fue durante mucho tiempo vocero público de la Universidad Central para temas económicos. Participó, por supuesto, como vocero en Televisión Nacional de Chile, en la CNN, medios extranjeros como Hispan TV. Fue integrante durante mucho tiempo también es un panelista, digamos, y comentarista en la radio de la Universidad Central. Por lo tanto, tiene mucha capacidad de absorber preguntas difíciles. Y además es autor y consultor de muchos artículos y entrevistas en la prensa nacional e internacional. Perfecto. Entonces, adelante, por favor. Ya, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Lautaro. Espero poder en estos minutos dar una visión respecto de la magnitud, de la profundidad, de la naturaleza de la crisis desde una perspectiva económica. Por supuesto, la crisis es mucho más amplia en su manifestación. No pretendo sino dar, digamos, una idea macro respecto de cómo está pegando la crisis en nuestro sistema económico. Y bueno, como dice Lautaro, al final podemos darnos el tiempo para intercambiar puntos de vista al respecto. Vamos entonces inmediatamente para pasar esta parte de datos lo más rápido que se pueda. No obstante, es necesario un dimensionamiento cuantitativo de ciertas variables. Espero que no sea muy aburrido. Entiendo que el público, digamos, no es en general, digamos, especialista en el tema. Vamos entonces. Lo primero, entonces, un pequeño mapa. Vamos a conversar respecto de la naturaleza y el contexto de la crisis. Vamos a intentar cuantificar algunas de las magnitudes y manifestaciones. Vamos a intentar elucubrar un poco con alguna base respecto de los efectos que se pueden esperar y vamos a finalizar hablando sobre algunos desafíos para el Estado y la sociedad chilena. Lo primero que hay que señalar es que estamos ante la mayor crisis mundial desde la gran recesión del año 1929. No obstante, hay que decir también que no estamos en presencia de un fenómeno como a los que usualmente se les da el nombre de recesión, desaceleración, depresión, que en general están vinculados con uno de los capítulos del estudio de la macroeconomía, que es la teoría de los ciclos. No obstante, los ciclos, estos que uno ha visto, ¿no es cierto?, que la economía, digamos, en general de cualquier país o cualquier sistema, tiene, digamos, fases de mucho crecimiento, después de desaceleración, recesión, así en un ciclo, digamos, con una línea de tendencia creciente, que serían más bien, digamos, estudios vinculados a la dinámica del propio sistema económico. Pero en este caso sostengo que estamos más bien en presencia de un congelamiento, algo que viene desde afuera de la economía, por así decirlo, y que ha generado una interrupción de los sociorritmos a los cuales estamos, digamos, acostumbrados y que hacen predecible la vida social y que en el fondo son los que sostienen la cooperación de la sociedad. Hasta el día de hoy vemos en realidad que hay señales de tipo contradictorio entre digamos, economías de muchos países. Algunos están en una fase intermedia, a la espera, digamos, de si hay o no un rebrote. Vamos a ver algunas cifras al respecto. Bueno, hay que decir también que el contexto mundial en el que nos pilla esta crisis, digamos, tiene que ver con una desaceleración previa, que hoy día se nos ha ido un poco, digamos, de la memoria, pero desde hace mucho tiempo, desde el 2008, 2009 y antes, incluso desde las Torres Gemelas, que venimos experimentando una serie de políticas
básicamente políticas monetarias desde Estados Unidos, con una enorme cantidad de circulante, digamos, que ha puesto la Reserva Federal y que ha generado la crisis del 2008-2009 en buena parte. Y estábamos en ese contexto cuando, digamos, empezamos a mirar las primeras manifestaciones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Luego, digamos, vino el estallido del 2019, de octubre, y en ese contexto entonces es que nos pilla la pandemia. Aquí podemos ver un primer cuadro. Este cuadro ha sido construido respecto de la movilidad en distintas economías. La movilidad, en este caso, digamos, a través de un indicador que considera los viajes de las personas, los despachos de los puertos, las salidas de los trenes, los peajes, qué sé yo, y dan cuenta, entonces, como ustedes se pueden ver, se pueden dar cuenta, de una baja sustantiva. Aquí tenemos varios países, no sé si se ve bien, Suiza, Estados Unidos, Japón, el Reino Unido, en fin, podemos ver, ¿no es cierto?, que cae, esto es en porcentaje, abruptamente la movilidad en los últimos 2 meses, viéndose en general una pequeña recuperación, pero, como digo, con un riesgo muy alto de una nueva recaída. La crisis, por supuesto, la guerra comercial, y en el caso de Chile, ¿no es cierto?, podemos ver aquí el gráfico quedó un poquito chiquitito, pero Chile es esto con línea morada. Podemos ver que la movilidad, acá tenemos varios países de América Latina, cae fuertemente, pero en el caso de Chile, digamos, cae de manera leve, después tiene un repunte y después, digamos, se desprende de la tendencia del resto de los países y nos da una primera indicación respecto de que en Chile, diferencialmente, está pegando muy fuerte desde el punto de vista de la movilidad la crisis. Si uno quisiera darse una idea respecto de la dimensión en términos comparativos, mirando otras series, otras crisis, aquí podemos ver la caída del nivel de Producto Interno Bruto de la crisis del 82, de la crisis asiática de 1989, de la crisis subprime 2008-2009 y del COVID, lo tenemos, digamos, en esta última línea, pero evidentemente que no sabemos bien, digamos, cuál va a ser la severidad, la profundidad y la extensión. Por lo tanto, esta es una cifra estimativa. Yo tomé la del Banco Central. El Banco Central estima que este año debiera caer el PIB en Chile entre un 5,5 y un 7,5. Yo consideré la media aquí 6,5, pero la verdad es que solo podemos especular sobre la profundidad y la extensión. Pero sí podemos identificar y describir una serie de posibles impactos. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra la estimación del Banco Mundial respecto de cómo se va a comportar el Producto Bruto Interno este año respecto al año pasado. En magenta, el 2020, que es la estimación que hace el Banco Mundial, en 2021, las cifras que ya conocemos, perdón, en verde, la del 2021, es decir, qué va a pasar el año subsiguiente. Podemos ver, ¿no es cierto?, claramente que, bueno, en el mundo se espera, más bien se esperaba hace una semana y media, que son estos datos, una caída de un 5,2, de Estados Unidos 6,1, la zona de euro 9,1, bueno, en fin, todas las cifras son muy malas y la de Chile acá estaba estimado un 4,3 que ya quedó totalmente superado. El Banco Central, digamos, estima hasta un 7,5 como máximo y el gobierno también se casó con la cifra de 6,5 hace 2 días atrás. Este otro cuadro es el cuadro del IMASEC, del Índice Mensual de Actividad Económica, que es algo así como un PIB mensual. Bueno, aquí está claramente, digamos, registrado la caída después del estallido de octubre del año pasado, después una pequeña recuperación, y aquí, digamos, una caída profunda del IMASEC. El último que tenemos es el de abril, que llegó al 14% negativo. De manera que estamos entonces ante una crisis cuya magnitud recién estamos empezando a constatar, pero que va a tener un rezago en el tiempo importante. Acá tenemos algunos de los indicadores del empleo, que es el tema que quizás, digamos, aparece como central en estos últimos días. Podemos ver, estos son los datos del INE nacional y para la región metropolitana. La cifra de desempleo está en el 9% para el INE. La Universidad de Chile, que como ustedes saben, tiene otra encuesta, para el Gran Santiago va ya en el 15% aproximadamente. Es decir, este es un fenómeno que está comenzando y que esta línea, digamos, tendencial podemos esperar que se prolongue mucho más que lo que vemos hoy día. Aquí solo como un dato anecdótico, podemos ver que los avisos laborales en Chile se desplomaron, digamos, en el último mes, en mayo, como podemos ver en esta curva, siendo los sectores más golpeados. Aquí faltó, perdón, aquí hay un problema con el diálogo acá. El 23% esto es de comercio y turismo,
construcción 22%. Estas son todas, digamos, caídas, o más bien, digamos, incrementos de la desocupación en cada uno de los sectores. Servicios comunales y sociales 16%, y así como podemos ver con el resto de los datos. Entonces, el desempleo, digamos, ha tenido un incremento sustantivo en los últimos 2 meses. Disminuye el empleo total, disminuye también la fuerza de trabajo, aumenta la inactividad, el empleo asalariado disminuyó en un 12,3% y el empleo independiente cayó en un 24,9%. Vamos a volver sobre ese tema porque, a ver, en el siguiente cuadro podemos verlo con más claridad. Este es un cuadro del Banco Central. El Banco Central aquí en este cuadro del medio, no sé si se alcanza a ver bien, pero esto, digamos, que está bajo la línea cero, son, por supuesto, las caídas, y podemos darnos cuenta de que los trabajos por cuenta propia, que son esta parte roja de la línea, son una de las causas explicativas importantes del incremento de la desocupación. O sea, en valor absoluto hay menos personas dedicándose a los empleos por cuenta propia y también menos asalariados, y el resto también cae, lo cual nos lleva a una de las conclusiones críticas de la exposición, que tiene que ver con el hecho de que en general cuando hay una crisis cae el empleo formal, pero aumenta el informal, que funciona muchas veces como una estrategia de supervivencia. Sin embargo, en este caso, ambos caen, por lo tanto, vemos que hay una desprotección absoluta respecto del tema del empleo y que esta es una tendencia que no podemos sino esperar que continúe, porque las causas que la generan todavía están vigentes y muchas de ellas se están profundizando. Bueno, aquí vemos un poco lo mismo, la tasa de desempleo salta de 7,4 a 9% en muy poquito tiempo, y aquí con datos administrativos del Banco Central, o sea, datos que tienen que ver con, por ejemplo, la información que tiene la Dirección del Trabajo respecto de los despidos, y podemos ver entonces que esta es una línea que cae fuertemente, lo cual nos da cuenta, ¿no es cierto?, de que este fenómeno va a profundizarse por muchas razones. Podemos mencionar una de ellas, lo que está implícito en el seguro de cesantía, por ejemplo, que está funcionando como la promesa de que cuando pase la crisis las empresas van a recontratar o mantener la fuente laboral. Sin embargo, podemos dar cuenta de que muchas empresas, hay estadísticas al respecto, no están en este cuadro, señalan que las empresas, más del 50%, no tienen la seguridad de reemplear a los trabajadores que tienen en la categoría, ¿no es cierto?, de congelamiento. Bueno, en fin, aquí podemos cuantificar, fíjense, en estas cifras, el trabajo formal y el trabajo informal. Estos son trimestres móviles. Podemos darnos cuenta de que de 6,5 millones de trabajadores formales cayeron a 6.069.000. O sea, aquí se perdieron 400.000 empleos, y en el trabajo informal, que como digo, en general se incrementa en este tipo de situaciones, cayó de 5 millones, perdón, de 2,6 millones aproximadamente a 2,2 millones, o sea, otros 300.000. Raya para la suma, hay cerca de 1 millón de trabajadores que hoy día no tienen empleo y que lo tenían hace 3 meses atrás. 1 millón de trabajadores nuevos, digamos, en el desempleo sobre una fuerza de trabajo de algo como 9 millones. O sea, no sería extraño que la tasa de desempleo supere el 18 o el 20% en el último trimestre de este año, lo cual es una debacle que no conocíamos desde el año 82. Respecto de la inflación, habría que señalar que este es quizá uno de los temas que ha ido confundiendo un poco a la opinión pública, porque nos encontramos con que en el último mes tuvimos una inflación extremadamente baja. Sin embargo, mucha gente constata que muchos bienes, sobre todo los de los negocios, digamos, del barrio o los de la feria, se han ido incrementando. Entonces, el Banco Central, acá sigue siendo una lámina del Banco Central, registra que los alimentos no volátiles se incrementan en 1,3%, la fruta y verdura en 3,3%, y los combustibles caen en un 5,5%, lo cual supone que el índice, digamos, va a registrar fuertemente la caída de los combustibles. Por lo tanto, el IPC, digamos, tiende a cero, pero las personas ven cada vez, digamos, con menos fuerza su renta nominal, su ingreso, por el hecho de que rinde menos en aquellos bienes que han sido intensificados, digamos, en el presupuesto de la familia, como los alimentos. Podríamos decir que gran parte de los indicadores pierden su fidelidad para expresar fenómenos económicos por la crisis misma y por los cambios de hábitos y de comportamiento de los agentes económicos. Visión general que nos permite mirar, digamos, un poco el contexto. Fíjense que en este cuadro que estamos compartiendo tenemos esto es como
como un embudo en el cual quiero expresar la relación de causa que hay entre estos fenómenos, ¿no es cierto?, la caída del empleo y su incremento posterior, que ya hemos visto que inevitablemente se va a generar, una caída importantísima en las ventas y la producción, y una baja de la renta nos van a llevar a un incremento en el endeudamiento de las empresas, de las personas y del gobierno, con el agravante de que esto está pasando prácticamente en todas partes del mundo. Es decir, vamos a encontrarnos en 6 meses más con que la mayoría de los países, de los gobiernos, de las personas, de las empresas, van a tener fuertes niveles de deuda que por supuesto va a empezar a cancelarse con la previsible baja, ¿no es cierto?, en el ingreso disponible y en las posibilidades que vamos a tener en los próximos años y que van a tener las próximas generaciones. La caída de las ventas y la producción, por otra parte, bueno, generan, digamos, una cascada de otros efectos, entre los cuales quise mencionar una caída de la bolsa, una disminución de la recaudación pública, justamente en una situación en que el gobierno mismo va a tener que tomar deuda muy importante. Se prevé que este año el déficit público va a ser de 10 puntos del PIB, o sea, digamos, 10% de todo lo que produce el país en un año va a ser solamente la diferencia entre los ingresos fiscales y el gasto público, hasta donde lo estamos dimensionando, puesto que todavía, digamos, no ha terminado todo el diseño de la ayuda pública, tanto del gobierno central como del Banco Central. Otro de los efectos, por mencionar algunos, se ha dado una enorme volatilidad de los fondos de las AFP. Por ejemplo, podemos ver que el que más cayó, que es el de más riesgo, cayó en el último trimestre en un 10%, mientras que el de menos riesgo subió en un 4%, pero en medio con una enorme fluctuación de todos los fondos de pensión. Todo esto va a llevar, por supuesto, a una baja generalizada del consumo, de la inversión y del producto, y va a ser imperativo una serie de paliativos fiscales, muchos de los cuales están en curso, pero surgen, como digo, más de fondo un par de preguntas que vamos a ver cómo se contesta, o sea, cómo se contesta la sociedad, digamos, chilena, que es quién paga, digamos, y cómo la crisis, y por supuesto, nuevamente surge una pregunta muy de fondo respecto del rol del Estado. Y yo sostengo que vamos a tener, digamos, que plantearnos de manera imprescindible un conjunto de políticas post-pandemia. Lo que estamos viendo hoy día, digamos, simplemente es una enorme desprotección de una cantidad importante de conciudadanos, y va a ser entonces imprescindible un mega acuerdo tributario y fiscal que se va a dar en Chile en el contexto de una discusión constitucional que va a definir probablemente un conjunto de principios para orientar estas políticas. Chile tiene una particularidad que de cierta manera, digamos, estamos en un breve paréntesis en que quedó incontestada una demanda social que vamos a ver cómo se reencausa. Bien, hasta ahí la parte expositiva. Muchas gracias. Vamos a dar paso, por supuesto, al conversatorio en sí mismo. A ver si me aprovecho y abuso del poder que me confiere esto de ser el moderador para hacer rápidamente un par de preguntitas, por favor, muy rápido, Jorge. En el gráfico que mostraste en relación con las proyecciones de crecimiento de los países, hay un solo país dentro de todos los que aparecen en el gráfico, que son muchos, porque además la Comunidad Europea está como Comunidad Europea, y que es China, y que si bien va a crecer menos, pero es la única que va a crecer. ¿Por qué se da eso de que el único país que va a crecer mucho menos, va a crecer un 1% en vez de un 6,9%? Pero ¿por qué China puede crecer? ¿Qué elementos hay ahí? Y aprovecho el tiro de agregarle la pregunta, ¿cómo puede hacer el Estado, por decirlo así, el gobierno, más que el gobierno, el Estado, para poder cuidar a los ciudadanos y protegerlos? Porque cuando una empresa fracasa, bueno, la gente dice, bueno, le fue mal, ¿no es cierto? Tuvo mala suerte, hizo un mal negocio, lo que sea. Pero cuando un país entero se está, digamos, de alguna manera tambaleando por un problema, probablemente el Estado tenga que intervenir y, qué sé yo, aumentando el gasto, con deuda, los fondos de cesantía, supongo yo que habrá que devolverlo, porque los trabajadores en el fondo se están gastando su propia plata, en fin. Bueno, lo de China me parece que se contesta, digamos, básicamente por la inercia de la economía china, que venía, como ustedes saben, hace ya una década y media, con tasas de crecimiento extremadamente altas, y por supuesto hay una serie de compromisos y de contratos, básicamente de exportación y de inversión, que no se paran, digamos, de un día para otro.
No obstante, todas las economías, por lo menos las del gráfico, venían un poco tambaleándose, de manera que en el fondo, digamos, es como generar una fuerza de disminución de la actividad sobre un tren que venía muy rápido y por lo tanto va a registrar, digamos, una caída muy fuerte de la actividad. Sin embargo, no llega, digamos, a esta línea de referencial que tenemos, que es cero. China, digamos, de cierta manera va a seguir tirando el carro de la economía mundial, pero de una manera muy leve. Hay que decir que esta estimación, todas estas son meras en realidad estimaciones, pero que han ido cambiando en el tiempo. Fíjate que yo miraba las estimaciones del Banco Central nuestro y del Banco Mundial. Las del Banco Central nuestro hace por lo menos un año y medio, es decir, antes de la crisis subprime, que ya, digamos, una tras otra venían disminuyendo su pronóstico para la economía. O sea, lo general es que el mundo venía en desaceleración. Por lo tanto, en el caso de Chile, le pega muy fuerte, porque ya estaba, digamos, en una ralentización muy fuerte. Sin embargo, en el caso de China, no, porque tenía una lógica, digamos, de crecimiento muy, muy fuerte. Respecto a la segunda parte de tu pregunta, ¿qué puede hacer el Estado? Acá, como digo, se cruza con qué le pedimos al Estado, dada una concepción que tenemos del Estado. Y como hay, digamos, un cuestionamiento fuertísimo respecto del modelo económico, es decir, ya hay una crítica, yo creo, incontestable, digamos, a parte de la construcción neoliberal del Estado chileno, que por lo tanto, digamos, cuando uno se hace la pregunta de qué le pedimos al Estado chileno, la pregunta es también a cuál Estado chileno, a qué tipo de concepción del Estado. Sin perjuicio de eso, en general, cuando hay crisis, todos se ponen keynesianos. O sea, digo, esta división entre los más liberales, que serían, digamos, quienes siguen los preceptos de Milton Friedman, Smith, y del neoliberalismo que se entonizó desde los años mediados de la década de los 70, y esta otra, digamos, concepción que es más keynesiana, que tiene que ver en realidad con una idea de que el Estado Nacional le compete, digamos, regular los ciclos de la economía y también tiene un rol importantísimo, digamos, en la regulación del sistema económico. Entonces digo, cuando hay crisis todos se ponen un poco más keynesianos. Por ejemplo, yo soy viejo para la crisis, bueno, y he estudiado todos estos temas. Para la crisis del año 82, en plena dictadura militar, se implementó un conjunto de políticas bastante keynesianas. Por ejemplo, el PM, el POG, que algunos recordarán que eran planes de empleo, se parecían mucho a las recomendaciones de Keynes para la crisis del año 30. Es decir, el Estado debe intervenir fuertemente para crear gasto agregado que permita salir de la recesión. Gracias. Para que alcancen más. Don Enrique Pérez me dice aquí que quiere formular una pregunta con micrófono abierto. Don Enrique, por favor. Muchas gracias, Jorge. Aunque obviamente es mucha cifra, muy técnico, pero clarísimo de la realidad. No hay duda. Pero mi pregunta tiene que ver un poco con nuestro país y con una realidad que es lo que me preocupa. Porque tenemos como excusa la emergencia sanitaria y como que esto ha significado que nos encontremos en esta situación con mucho desempleo y todo eso. Pero yo voy más allá. Yo creo que hay que relevar otras cosas que son más de fondo. Significa que hoy en día, a raíz de esta emergencia sanitaria, afloró la realidad que teníamos como país en términos de esta cesantía encubierta con trabajos informales, que a lo mejor las cifras hablan de 2 millones, pero a lo mejor es mucho más, o con la precariedad de los trabajos versus el monto que pagaban porque se contrataba mano de obra que venía de afuera y que obviamente era a precios o a valores diferentes que lo que era el mercado antes de estos procesos migratorios, de los cuales estoy totalmente de acuerdo, pero que sí influyeron en nuestro mercado. Entonces, raya para la suma, ¿no será que también nos estábamos engañando y sobre todo en estos tipos de gobiernos más neoliberales que disfrazábamos la realidad y nos teníamos un aire de que estábamos muy bien económicamente, pero ahora con el que haya surgido esta pandemia o esta emergencia sanitaria dejó al desnudo y está mostrando la cruda realidad que somos un país 100% desigual? Jorge, ¿podría aprovecharme y complementar lo que pregunta don Enrique? ¿En qué debería consistir el acuerdo tributario y fiscal? Alguien también acá, un número importante de los trabajadores, dice Emma, han ocupado su fondo de cesantía, ¿qué va a pasar con ellos cuando estén sin empleo?
esto de darse cuenta o no darse cuenta de una situación entra en el campo interpretativo. Yo tengo la opinión, digamos, de que la crisis digamos, levantamiento social del año pasado muestra un cambio de percepción respecto de los fines del sistema económico. Porque en realidad si uno mirara, digamos, hace un año y medio atrás y pasara el test, o mejor aún, si uno, digamos, tomara hace 7 años atrás y mirara los indicadores clásicos, digamos, de la macroeconomía, encontraría que a Chile le estaba yendo bastante bien en términos de crecimiento, empleo y de otras de variables que usualmente se usan. No obstante, una parte importante de los ciudadanos entró a considerar o a constatar que había, digamos, una desprotección de fondo respecto de la concepción de la ciudadanía y del rol del Estado, aspecto que quedó congelado y que no ha sido zanjado. Entonces, efectivamente, en cierto sentido, para ser justo, el país estaba, entre comillas, bien preparado, porque tenía, digamos, una disciplina fiscal importante y hay fondos, aún, digamos, quedan muchos fondos que el país tiene como fondo soberano en el exterior. Sin embargo, eso, digamos, tenía que ver con el ordenamiento macroeconómico, pero no tenía que ver con la dirección a la cual conducía el modelo económico. Es diferente decir que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo pedestre, pero en una familia puede ser que la familia administre muy bien, digamos, sus finanzas, que gaste lo que puede, que tome una parte y que la ahorre, y uno dice, ¿qué disciplina fiscal más grande? No obstante, puede ser que al interior de la familia hayan injusticias muy profundas, por ejemplo, que a los niños se los golpee, en fin, que, bueno, uno se puede imaginar, digamos, cualquier cosa. Y las finanzas andan muy bien. En Chile las finanzas andaban bien. No obstante, hay una percepción de una gran injusticia, concentración, oligopolización, desregulación de la economía y otras más que, bueno, podemos discutir. Respecto del pacto, digamos, tributario y fiscal, es que tiene que ver con lo mismo, es decir, no sería posible para el Estado chileno mantener, si no tiene más recaudación fiscal, el gran, ¿no es cierto?, volumen de gasto que va a tener que enfrentar tanto para la crisis como para resolver los problemas de desigualdad y de pobreza que ya venían de antes y que ahora se han profundizado. Un ejemplo, en el caso de Chile, la estructura tributaria es regresiva, es decir, si uno toma, digamos, la distribución de la renta, se halla con que es extremadamente desigual. Si después le pasa el gasto público, la desigualdad decrece un poquitito. Y si después, digamos, se trata de ver cómo queda la distribución de la renta después de impuestos, se halla uno con que queda exactamente igual o un poquito peor. Lo cual nos dice que quienes pagan impuestos no son los más ricos, o proporcionalmente no son los más ricos. Entonces, digo, el pacto, digamos, tributario va a tener que combinar varias cosas. Uno, un mayor nivel de ingresos públicos. Dos, una definición respecto de la suficiencia y la pertinencia que tienen los impuestos. Por ejemplo, en Chile el impuesto a la renta es uno de los impuestos que se saltan muchas de las personas que tienen renta más alta, o los eluden o los minimizan. En cambio, la gente que vive de un sueldo no puede, ¿verdad? Porque tiene, digamos, un cobro automático, por así decirlo. Lo cual lleva, para ponerlo en términos muy simples, en que una secretaria, por ejemplo, que tenga contrato de trabajo paga proporcionalmente más impuestos que los que paga Mate, Lucy u otros. Entonces digo, el pacto, digamos, tributario va a tener que estar inscrito en una nueva concepción de equidad tributaria y de equidad social. Y finalmente, respecto de la cesantía, ¿qué va a pasar con las personas, digamos, que están complementando hoy día su renta a partir de que las empresas no les están, digamos, pagando su sueldo, sino que lo están obteniendo del seguro de cesantía? Esas personas se va a agotar ese fondo y por lo tanto van a quedar en la indefensión más absoluta. Muchos de ellos, cuando lleguen de vuelta a su trabajo y digan, ¿dónde está mi puesto de trabajo? Lo lamento, no lo puedo recontratar, y esa persona va a quedar cesante y sin fondo de cesantía. Gracias, Jorge. Emma, ¿usted quiere hacer a micrófono abierto la pregunta o la leo yo? Emma dice, ¿qué pasa con los índices de endeudamiento en que se encuentra la clase media trabajadora, donde nos endeudamos para poder vivir decentemente? Ya venía, digamos, nuestros indicadores de deuda, no tengo los datos, acá hay un incremento de la deuda importantísimo en los últimos años, en los últimos 10 años, y por lo tanto la crisis pilla, digamos, a las familias con unos niveles de deuda extremadamente altos respecto a sus ingresos. Si le sumamos a eso que
una parte sustantiva de las políticas públicas, básicamente fiscales, tienen que ver con la posibilidad de endeudarse o de postergar deuda de las personas, o en el caso, digamos, de quienes van a estar, como la pregunta que se hacía hace un rato sobre el seguro de cesantía, vamos a vernos con un incremento sustantivo de la deuda y con una caída sustantiva de los ingresos. Esa es la situación. Y como digo, mes a mes se va a ir haciendo cada vez más grave. Esto es un fenómeno que tiene una inercia tal que estamos empezando a mirar la manifestación más grave, pero todavía falta mucho. Paula, adelante, por favor. Ya, hola Jorge. Hola, buenas tardes. Mira, en realidad me gustaría hacer un par de preguntas un poco aterrizando. Has hablado a lo mejor de lo que se tiene que hacer cargo al Estado, de cómo va a afectar a lo mejor a nivel más general, pero llevando esto a lo que somos nosotros, trabajadores comunes y corrientes, que por lo menos varias cantidad de los profesores aún no pierden su trabajo congelado, dependiendo de si son particulares o si son subvencionados. Y respecto a esto mismo, independiente que seamos profes o no profes, pero los que mantenemos un trabajo todavía, ¿cuáles serían para ti a lo mejor algunos consejos que se nos podrían otorgar respecto a qué hacer, en qué invertir quizás los que tienen posibilidad de invertir algo de lo que tienen todavía, respecto también a esta portabilidad financiera que se viene en un par de meses más, si es bueno tomarla o no, si es bueno esperar? No sé, consejos ultra prácticos para llevarlos a la realidad común y corriente de un chileno clase media. Hay que decir que estamos ante una situación extremadamente compleja, impredecible, y cuesta mucho dar algún consejo. No obstante, lo primero es que quienes conservan su ingreso, digamos, de cierta manera tienen una ventaja muy grande respecto del resto de los trabajadores, y por supuesto que en esos casos, digamos, la idea sería, en primer lugar, no caer en pánico, en términos de que anda mucho consejo respecto de, por ejemplo, cámbiate de fondo de la AFP o cosas, digamos, de ese orden. Pienso que si la pregunta es sobre en qué invertir, o sea, vamos a suponer que uno tiene algún, digamos, excedente. Si los excedentes fueran importantes, por ejemplo, acá de que se recibir una plata de un familiar que se murió, ¿en qué invertir? Por ejemplo, voy a ponerme en ese caso, la volatilidad del conjunto de los activos, digamos, de la bolsa o de los bonos de renta fija, es tan grande, o de las criptomonedas, digamos, es tan grande que no me atrevería a dar ni un consejo a ese respecto. Sin embargo, por ejemplo, la propiedad ha ido cayendo fuertemente, y hacia fines de año estaba viendo, digamos, una estimación de la Cámara Chilena de la Construcción que decía que la propiedad en promedio va a caer hasta en un 40% hacia fines de año. Luego, digamos, una inversión interesante sería inversión en bienes raíces, que no tiene para qué ser una mansión o un resort, sino que puede ser una casa, un departamento, si es que estamos, digamos, hablando de la disponibilidad de ese tipo de fondos. Respecto de los fondos de pensiones, lo mejor hoy día, digamos, es no hacer nada, porque la probabilidad de que haya una pérdida es muy grande. Por ejemplo, en el contexto de la discusión sobre si se podría o no sacar plata de los fondos de la AFP, si el fondo, digamos, en el cual uno está cayendo un 10%, hay que tener en consideración que si se materializara una cosa como esa, que a mí me parece poco recomendable, estaría ya, digamos, haciendo una pérdida del 10% si que sacara ese fondo, lo cual implicaría que la inversión que supuestamente se podría hacer con ese monto ya, digamos, estaría un 10% disminuida. Y respecto a la portabilidad financiera, pregunta Paula. Bueno, es que la portabilidad financiera es una idea del gobierno respecto de perfeccionar el mercado bancario. O sea, para lo que sería algo así como lo que pasó con la portabilidad de la telefónica, en el sentido de que me sería más fácil irme de un banco a otro, porque hoy día, digamos, hay una serie de complicaciones respecto de que primero tienes que cancelar la deuda. Bueno, en fin. Entonces, la idea es irse más fácil de un banco para otro. No suena mal, digamos, pero no me parece que sea una manera, digamos, de paliar la crisis ni tenga mucha importancia. Noret dice que siente que el gobierno actual no ha querido meter mano en sus reservas, dice, y pregunta por qué no recurrir a la Reserva Nacional del Cobre. Chile, durante una época, desde el gobierno de Lagos, digamos, elaboró una regla fiscal que suponía que cuando al gobierno le sobraba plata, la guardaba. En vez de gastarla, la guardaba. Y la guardó en varios fondos soberanos. Hay tres que son importantes. Uno es el FES, que es el Fondo de Estabilización Social.
pero que tiene, digamos, un propósito, no es para sacarla, digamos, cuando se le ocurra al Poder Ejecutivo. El segundo es el Fondo de Estabilización de Pensiones y hay un fondo del cobre. Ahora, todos esos tienen una lógica y un cierto propósito. No pueden ser, digamos, girados así como así, pero por supuesto que es una mera materia de ley y de acuerdo político. Por ejemplo, para el terremoto del 2010 se echó mano a una parte muy baja en realidad, comparativamente, porque en esa época había un monto que era algo así como la mitad del gasto público de un año completo. O sea, es plata que hoy día equivaldría a como 35.000 millones de dólares. Era una cifra enorme. Hoy día quedan algo así como 14.000 millones de dólares. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar. Y hay que pensar justamente en cuál va a ser el mix de financiamiento para el gasto público que viene muy incrementado. A veces, a pesar de que uno tenga fondos propios, por ejemplo, usted tiene fondos digamos, en un fondo mutuo y se quiere comprar un auto. Puede ser que sea más conveniente financieramente pedir un préstamo y comprar el auto que echar mano de los fondos. Puede ser también que para el país, si cuenta con crédito más barato que la tasa de interés que está obteniendo por esos fondos, le sea también más conveniente hacer uso de crédito. Por lo tanto, ¿se puede usar esos fondos? Se pueden usar, pero habría que tener, digamos, un acuerdo político para ello y prescindir de otros usos para los cuales está siendo pensado. Lo que el gobierno probablemente haga sea una cosa algo distinta. Se va a endeudar con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, o con uno de ellos dos, y por otro lado, el Banco Central obtuvo un crédito por 23.000 millones de dólares del Fondo Monetario, que puede usar o no, según, digamos, sea la necesidad en los próximos años, en uno o dos años. Sin embargo, no es, digamos, en principio necesario que se usen esos fondos. Puede ser que sí, puede ser que no, puede que se use un mix como se hizo durante el terremoto. Y Anela. Yo le pregunté en alguna ocasión por esto que se está discutiendo de la venta de la deuda al Banco Central, de que el fisco emita bonos que pueda comprar el Banco Central para poder financiar la deuda externa e interna de Chile. Si eso se llega a concretar, ¿eso se podría traducir, por ejemplo, en que se desarrolle un fenómeno inflacionario? El gobierno central no se puede financiar con fondos del Banco Central. Eso, digamos, es así porque nuestro diseño institucional, que es una de las últimas leyes de amarre de 2 meses antes, digamos, de que hubiera el cambio de gobierno en los años 90, se dejó estructurada en una ley orgánica constitucional que el Banco Central de Chile era independiente del gobierno y que no podía, digamos, financiar el gasto fiscal. Eso quedó así y es una moda, por decirlo así, que se ha seguido, digamos, en muchos de los bancos centrales del mundo desde la entronización de la lógica más neoliberal, me refiero a Reagan, Thatcher, bueno, en Chile, digamos, Pinochet, toda esa época, digamos, de los años 80. Y eso hoy día quedó tal cual, digamos, y no se ha cambiado. Ahora, para que lo que se discute hoy día es una solución intermedia a la cual se han, digamos, abierto gran parte de los prisioneros que defendían a ultranza la autonomía del Banco Central. Y esa política consiste en que el Banco Central no le pasaría, digamos, fondos al gobierno directamente, pero podría comprar en el mercado financiero títulos de deuda que han sido emitidos por el gobierno, por ejemplo, por la Tesorería General de la República. Esto es así, suena medio denso, complejo, árido, pero la Tesorería General de la República emite un pagaré, toma un crédito por 100 millones y se compromete a pagarle a esa persona en 4 años más. Esa persona puede ir al mercado financiero y venderlo. O sea, mire, yo tengo acá un papel que dice que me van a pagar todos los meses 1 millón de pesos por 3 años. Ok, y eso se vende en el mercado. Si lo compra el Banco Central, indirectamente le estaría, digamos, pasando fondos, por así decirlo, al gobierno. Es una medida, digamos, intermedia que se queda entre lo uno y lo otro sin modificar la intangibilidad del Banco Central, que es lo que les interesa a muchos que hoy día están, digamos, preocupados por mantener las bases del modelo macroeconómico, pero que, como hemos visto, también es uno de los temas que está en discusión. Esos fondos irían, digamos, para los gastos generales de la nación, es decir, no tendrían como objeto específico de financiar ni la deuda externa ni la deuda interna del gobierno, sino que entrarían a fondos generales de la nación si es que se aprobara una cosa como esa. Marianela agregaba que, no sé si le interpreto bien, Marianela, que eso podría causar inflación. Ah, perdón, sí. Claro. Ya sí.
Uno podría extender la pregunta, digamos, al contexto mundial. Lo que están haciendo hoy día todos los bancos centrales, y fundamentalmente la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, es emitir una cantidad increíble de liquidez para poder, digamos, traspasar crédito a muy baja tasa o a tasa incluso negativa, en ciertos casos, y poder reactivar a la economía. Eso, en términos de la teoría, usualmente, digamos, en las clases de macroeconomía, se señala que si no se mueve otra de las variables, emisión significa inflación. Si es que, digamos, aumenta la cantidad de dinero, pero no la de bienes, va a haber inflación. Ahora bien, hoy día, en el corto plazo, no se va a generar inflación porque hay una depresión económica muy importante. Entonces, la demanda es muy baja. Las empresas no pueden subir los precios porque ya tienen ventas muy bajas, entonces es irracional que los suban. Sin embargo, en el mediano plazo, lo que sí puede pasar es que haya inflación una vez que se reactive la demanda, que haya más actividad de la economía. Pero ahí esperaríamos que se tomara otro tipo de medidas de contención. En el corto plazo, el riesgo es de deflación, no de inflación. ¿Por qué se tomó esa determinación de prohibir que el Banco Central financiara al fisco? Mi interpretación, y la de muchos otros de mis colegas, digamos, es que la dictadura en los últimos años, digamos, tenía un miedo atávico a lo que le llamaba, digamos, Pinochet los políticos. Entonces, en general se estimaba que los fenómenos inflacionarios de los países de América Latina y de Chile se vinculaban con que los bancos, digamos, centrales le pasaban fondos al gobierno que no tenían respaldo en bienes y por lo tanto se generaban, digamos, procesos inflacionarios financiando el gasto público. Entonces, la idea era dejarle a los políticos el menor rango, digamos, posible para poder, digamos, incidir en la economía. ¿Por qué? Bueno, la idea es que los bancos centrales pudieran funcionar de manera técnica y que ese ámbito técnico se sacara del ámbito político, lo cual tiene, obviamente, digamos, consecuencias. La primera es que los gobiernos no tendrían la posibilidad de usar la política monetaria para finalidades de desarrollo, sino que el Banco Central solamente, técnicamente, por así decirlo, se ocuparía de la inflación, entendiendo que era, digamos, que la estabilidad de precios es algo así como un bien público que hay que proteger, y en la mentalidad de la época, protegerlo de los políticos. Esa era un poco la idea. Ahora bien, hay bancos centrales que tienen mandatos mucho más amplios que el que tiene Chile, que es solamente controlar la inflación, y donde el gobierno no tiene más que uno de los miembros del Consejo del Banco Central que solo tiene voz y no voto. Otros bancos centrales, como el de Estados Unidos, incluso su mandato es mantener la actividad económica, la inflación y el empleo. En cambio, en Chile el Banco Central no podría, digamos, bajar la tasa para generar empleo, porque no es parte de su mandato constitucional. En otros casos, como el de la Argentina, por ejemplo, el mandato del Banco Central dice incluso que es uno de los roles del Banco Central ocuparse del desarrollo social. O sea, es mucho más amplio todavía. En el caso de Chile, ¿por qué? Respuesta corta, porque la concepción es neoliberal. Noret dice, los colegios particulares que solo dependen del pago de los apoderados, ¿tendrán que recurrir a créditos o tendrán ayuda del gobierno? Debiera responderla el gobierno. En realidad, el sector de la educación particular subvencionado está en un limbo desde hace bastante tiempo, desde antes del 2011, bueno, desde el 2011 en realidad, en el sentido de que es una de las apuestas que se hizo en función de que actividades que eran propias del Estado podían ser cumplidas adecuadamente por los privados. Lo que se postulaba era que a través de la competencia, colegio, como quien vende el buen tomate, y por lo tanto como es buen tomate lo vende y tiene cliente y le va bien, los buenos colegios iban a capturar de la matrícula y que eso, digamos, se iba a traducir en una buena educación de buena calidad, etc. Eso fue cuestionado el 2011 fuertemente y hoy día la interrogante es, bueno, si el sostenedor privado tiene fines de lucro, cosa que por supuesto que está en vías o de corrección o de cuestionamiento muy fuerte, la pregunta es por qué habría de concurrir, digamos, con fondos públicos el Estado para poder, digamos, ayudarla. Y yo entiendo, hasta donde conozco, digamos, que todavía no hay una determinación sobre qué hacer en ese caso en particular, pero la discusión es qué sentido tiene, digamos, que se financie al sostenedor si tiene fines de lucro. Es como cualquier empresa. Sería teóricamente como cualquier empresa, aunque obviamente no es cualquiera, porque cumple una función pública, digamos, pero es más que discutible que haya que socorrerlo. Sin embargo, claro, el tema es complejo porque, digamos, hay información en función de la cual se conoce que muchos, digamos, colegios, los apoderados no quieren pagar o que han hecho peticiones, digamos, de una moratoria o de
Emma anota aquí que muchos trabajadores sentimos, dice, que el gobierno protege con sus políticas a los empresarios. El Banco del Estado, agrega, está ofreciendo postergar hasta, comillas, 6 cuotas con interés, cierre de comillas, al término de los dividendos. A mí me parece en realidad que buscar como solución endeudar más a las personas, sobre todo a los trabajadores, tiene una lógica que me cuesta mucho compartir. Hay algunos casos en que se puede justificar, sin duda, digamos, pero en general se está echando bajo los hombros de los trabajadores y de los trabajadores que están en una posición de alta precarización, una parte del costo de la crisis. Me parece, digamos, altamente cuestionable ese tipo de soluciones. Pero, sin embargo, muchas de las políticas que se han implementado son exactamente eso. Por ejemplo, se le ha permitido, entre comillas, a muchas personas refinanciar los créditos hipotecarios. Claro, salva la situación de hoy día, pero eso, digamos, significa que con una proyección de renta más baja va a tener que hacerse cargo de una deuda más alta. Y por lo tanto, digamos, eso va a castigar el consumo, la calidad de vida y la demanda. El tema sigue siendo, ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál debiera ser la concepción del Estado Nacional que se haga cargo, ¿no es cierto?, de una salida mucho más, digamos, equitativa y no concentradora de la renta? Yo me sumo un poco a la inquietud de Emma, donde dice que sentimos que el gobierno ayuda mucho a las empresas. Ahora, pero quizá siendo un poquito abogado del diablo, claro, una empresa ayudada por el gobierno también de paso ayuda a los trabajadores de esa empresa, porque si una empresa quiebra, los trabajadores obviamente van a quedar sin pega. Y por ahí alguien me pregunta en privado, no voy a decir quién, ¿y por qué hay que salvar a la TAM? Dice. O sea, por un lado, las empresas son también trabajadores, ¿no? Sí, claro. Yo tengo la opinión de que, digamos, de que ante una crisis como esta, el Estado debe darle todo tipo de facilidades a los agentes económicos, incluidas las empresas, para poder sortear la crisis. Ahora, obviamente que tal como cuando uno piensa en un esquema tributario, dice, bueno, tiene que estar basado en una consideración de equidad. Eso hace que las políticas, digamos, sean diferenciales respecto de cada grupo de la sociedad, es lo que uno esperaría. Respecto de casos como LAN Chile, o sea, como la TAM, que ya no es ni LAN Chile, ni LAN Chile, y la propiedad ya es minoritariamente, digamos, nacional. No obstante, para Chile tiene, o siempre se señaló, digamos, que la conectividad, y en particular, digamos, una línea como lo que era LAN, tenía un cierto propósito estratégico. Entonces, cuando, digamos, en otros tiempos, cuando se pensaba en LAN Chile, se pensaba en la conectividad, como cuando se pensaba en los ferrocarriles, qué sé yo. Ahora, hay que notar que ante la eventualidad de que se quiera proteger la actividad, digamos, del transporte aéreo y digamos, los puestos de trabajo y la propiedad misma, la pregunta es, ¿contra qué el Estado, digamos, nacional va a usar fondos públicos? Hay casos que se han publicitado mucho, por ejemplo, el caso de Alemania, en que pasó un caso bastante similar, y el gobierno dijo, ok, nosotros vamos a concurrir con fondos porque no tiene, digamos, liquidez la empresa, sus ingresos operacionales se fueron al suelo. Sin embargo, eso va a ser contra la propiedad, digamos, o sea, contra participación en el directorio de la compañía. Nos hacemos cargo de LAN, pero, digamos, si la sociedad se hace cargo de LAN, tenemos también el derecho a ser parte de la propiedad. Quisiera saber cuál sería el costo de salvar empresas a cualquier riesgo. ¿A qué se arriesga el Estado en salvar y salvar y salvar empresas? Bueno, la apuesta que hace el Estado cuando salva a una empresa, por eso la pregunta, digamos, central es ¿cuál es la contrapartida? Porque el Estado, por ejemplo, tiene una espalda financiera fuerte y podría, teóricamente, salvar a una compañía y hacerse cargo de la propiedad a canje de poder participar en las utilidades de la compañía para poder, digamos, pagarse esa deuda y eventualmente luego dejar la propiedad si es que así, digamos, la discusión pública lo, digamos, aconsejara. Por supuesto que hay un riesgo sistémico, digamos, importante. Los estados cuando salvan a las empresas o a la banca, lo que hacen es, bueno, privilegiar que el sistema, digamos, económico siga funcionando.
pero lo hace con una orientación y con un sesgo según la concepción que tenga. Por ejemplo, el año 82, cuando se salvó a la banca, se le pasó un monto de algo así como 8.000 millones de dólares, cuando el PIB en Chile eran como 30.000. O sea, una cantidad de plata enorme, y salvó a la banca. Y la mayoría de las personas, digamos, quedaron en la indefensión más absoluta. Y esa deuda, que era la deuda subordinada de la banca, duró 30 y tantos años, digamos, y recién hoy día se está, bueno, finalizando su pago en condiciones extremadamente favorables para la banca. En ese instante se pensó que había que, digamos, salvar el sistema financiero. Eso era lo importante. Cualquiera puede, digamos, formarse su juicio sobre la prioridad ¿Y ese escenario y los se valores podría que habían. repetir nuevamente? No, o sea, digamos, yo creo que políticamente no hay una comparación en el